Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast La Voz del Bisturí. Nos pueden escuchar en YouTube, Spotify y en Apple Podcast. Hoy día tenemos el agrado de presentarle al doctor Tomás Tavilo, dermatólogo, especialista en rosácea y acné y fundador de dermacné.cl. Así mismo. ¿Cómo estáis, Paco? Bien, acá estamos. Oye, muchas gracias por venir con nosotros. Es un agrado tenerte acá. El doctor lo conozco de la universidad, somos como compañeros de universidad. Así mismo. Así que, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti por la invitación. Y la verdad es un gran honor de que esté acá para poder hablarnos respecto a este tema que es bien frecuente. Hay mucho, ¿cómo decirlo? Mucho desconocimiento de esto, del manejo. Muchas personas que lo pueden considerar como normal por mucho tiempo y sin buscar la ayuda de un especialista. Entonces, siempre es bueno escuchar de la voz de un tratante los signos, los síntomas, las causas, los tratamientos que hay disponibles para que se puedan sentir identificados eventualmente y probablemente concurrir a una consulta con un especialista y poder tener la ayuda necesaria. De todas maneras, o sea, la historia de esto es como bien interesante porque yo hice pregrado en la universidad aquí con el Joaquín. Es mayor que yo, por si acaso. No se nota. Somos casi, en verdad, de la misma edad. Pero después de que salí estuve trabajando un tiempo en urgencia y no me gustaban los turnos, me estresaban demasiado, viejo, así, lo pasaba pésimo, así como un detalle o cosas de la vida. Yo tengo psoriasis y en parte también por eso me terminé dedicando a la dermatología, siempre me he sentido cercano a la especialidad. Y en los turnos, haciendo turnos estos largos, trabajábamos en Rengo, hacíamos turnos de 36 horas, hacía unos brotes de psoriasis, mi viejo lo pasaba, pero pésimo, o sea, nunca he sabido manejar muy bien emocionalmente la ansiedad. Entonces siempre quise una especialidad un poquito más tranquila, siempre me gustó dermatología, pero tú sabes, pues es imposible estudiar aquí en Chile, los cupos son muy limitados. Postulé a varios lados y se me dio la oportunidad de estudiar dermatología en Cuba, que en el hospital más grande que hay, que queda en La Habana, Cuba. En el Hospital Hermanos Amejeira, que es un hospital así como de 23 pisos, gigante, precioso. Entonces ya, pues me fui para allá, me fui al Caribe y estuve 3 años allá y la cantidad de pacientes que veíamos nosotros es una locura. O sea, en una jornada normal podría haber 50 o 60 pacientes, fácil. Eso son como 200 pacientes semanales, son como entre 800 o 1000 pacientes mensuales, son como 10.000 pacientes al año. Son como 30.000 pacientes en 3 años atendidos y cada paciente en dermatología trae 3 problemas en promedio dermatológicos. Cada paciente trae 3 problemas dermatológicos en promedio. Entonces, afortunadamente, la experiencia que uno adquiere en una formación como esa son como de 100.000 lesiones atendidas. Entonces, bueno, y dermatología tiene mucha clínica. O sea, es principalmente es pura identificar clínica. esto y eso Es pura prácticamente ver paciente. exactamente. Es Very. Hay algunos datos rosas entretenidos. Existen las 3 especialidades más visuales que hay: dermatología, radiología y anatomía patológica. Nosotros somos los 3 más visuales que hay. No Pues, sabía, entonces, pero muy eso en el fondo cierto. tú tienes que desarrollar la visión de todas maneras. Y además, la dermatología tiene esas cosas que los exámenes en general de sangre no sirven. Todo el diagnóstico es clínico y si necesitáis algo, necesitáis la biopsia. Pero en el fondo es la evaluación clínica del examen y de hecho es la única especialidad cuyo diagnóstico o el proceso diagnóstico se supone que es inverso. Siempre nos enseñan a nosotros que el diagnóstico es historia clínica, después examen físico y un poquito los exámenes. Pero lo más importante en dermatología, tú en promedio manejas como 3.000 diagnósticos en la consulta porque son demasiadas enfermedades. Entonces nosotros vemos la piel, las mucosas, el pelo, los anexos, las uñas. Entonces tú no podés partir por la historia, porque si partís por la historia nunca llegáis al diagnóstico. El paciente en general se confunde o empieza a hacer correlaciones temporales que no tienen que ver con su cuadro. Entonces la dermatología es la única que parte por el examen físico. Oye, siempre el examen físico es completo. Te piden desnudarte siempre a revisar completo, espalda, arriba, abajo, en los pliegues, etc. Además, supongamos muy exhaustivo. Además que se hace eso, digamos, para buscar lesiones que puedan haber pasado desapercibidos. Pero supongamos que alguien te trae un problema específico. Entonces, mira, doctor, ¿sabéis que el otro día... Muéstrame. No, es que el otro día... Muéstrame la lesión. Claro. Es que muéstrame, porque en el fondo el paciente siempre está haciendo una correlación temporal entre cosas que no tienen nada que ver y yo pienso que esto es un hongo y tú lo miras y tú al tiro cachai que eso no es un hongo y después que tienes la lesión al frente, usualmente te demora algunos segundos en llegar al diagnóstico, haces el diagnóstico dirigido. ¿Desde cuándo lo tienes? ¿Cuándo te pasó? Entonces, eso es lo como entretenido de la dermatología. Oye, Tomás, y cuéntame un poco, pero ¿cómo llegaste después de todo esto a enfocarte en estas dos grandes? Porque con lo mismo que dices tú, hay 20.000 diagnósticos, 20.000 cosas en las que uno se puede dedicar en la dermatología y tú decidiste el tema del acné y la rosácea. Pues podría haber sido psoriasis, ¿no? Ya que ya padeces de eso y generalmente uno busca esa relación con Claro. la dermatología. Yo debo admitir que, bueno,
voy a aprovechar de hacer una confesión, pero yo soy de los que ve en Instagram los videos esos de estar reventando acné. Espero no ser el único. La doctora Pimple Popper. Pero no creo, no creo que haya sido a través de eso, pero bueno, ¿cómo que llegaste a esto y cómo lo desarrollaste? Ahí va un poquito la historia, porque efectivamente como yo estuve en Cuba y me tocó ver tantas lesiones y hay tanto daño solar allá, lo que más vi fue lesiones cancerosas. Entonces vi lunares y carcinomas vasocelulares, carcinomas escamosos, todas las variantes que se te pueden ocurrir a ti. Y yo desde que empecé ya tuve mi dermatoscopio y hice mucha dermatoscopía, que es el lente especial que nosotros utilizamos para ver las lesiones. Entonces, en general me creía bien bueno para eso. Y a cierto punto eso me apasionaba y es como entretenido porque ya como en segundo o tercer año los profes me llamaban y decían, oye, ¿qué opináis de esto? O desarrollé la habilidad de buscar el parásito de la sarna con el lente. Entonces lo encontraba con el lente y en general hacía el diagnóstico de la sarna. Entonces a poco me decían, me llamaban de los pisos del edificio, oye, llámense el chileno del lente, porque sarna allá era como epidemia. Pero no, nunca estáis seguro si era sarna o no, entonces llámate al chileno. Yo era el único chileno ahí, entonces bueno, le pillaba el parásito y sacaba el problema. Pero después cuando llegué me pasó algo parecido que te pasó a ti. Yo entrego los papeles para dar el CONASEM en octubre del 2019. 2 semanas después se salta en el metro, ¿cachai? Entonces quedé con todos los papeles ahí, no pude hacer la convalidación, todo parado. Entonces entre medio tuve que empezar a hacer como un poquito de teledermatología, ¿cachai? Diagnóstico en fondo por videollamada, pero era muy cansador, era muy lento, no podía examinar las pieles bien, entonces no me gustaba. Pero paralelamente salieron un par de plataformas de teledermatología que empezaron a agarrar un poquito vuelo. Una se desinfló, finalmente como que quebraron ellos, pero otra le iba re bien. Entonces, en el fondo estaba esta otra y nosotros empezamos, oye, hagamos una plataforma de teledermatología, pero yo siempre intuí que la cosa de la teledermatología general iba a ser muy complicada. Te puedo solo interrumpir un segundo de ignorancia pura. Cuando tú hablas de teledermatología, ¿la plataforma tiene una cualidad específica? Porque yo hago telemedicina también, Ajá. tengo videoconsulta. Cuando es de dermatología, ¿tienen alguna característica en especial? Yo diría que es esta necesidad de poder evaluar muy bien la piel. Perfecto. Y por lo tanto, si tú, por ejemplo, estás en una videollamada, ¿Ya? que vendría siendo, por decirlo así, la telemedicina en directo, siempre que te muestren un video, tú nunca vas a poder alcanzar a ver esos detalles. Entonces, eso siempre pierde calidad. No hay como el examen físico presencial, digamos, para ver la piel en general también te sirve movilizarla un poco, verla en distintos grados de iluminación, esa cosa es importante para mí. O por último, que me manden una buena foto. La fotografía hoy en día tiene una calidad espectacular, pero el video no funciona, ¿cachai? Eso o funciona de manera muy subóptima. Entonces, entre que estábamos tratando de elegir eso, ya, ¿a qué nos dedicamos? Abramos esto, hagamos un emprendimiento, empecemos con teledermatología, ¿será de todo? ¿Será de las manchas? ¿Será de acné? ¿Será de rosácea? Entre medio empecé a publicar videos en el Instagram y en el TikTok, po. Paréntesis, el doctor, gran presencia en redes sociales para que lo sigan ahí, puedan ver su historia y cómo enseña también, porque es un gran espacio para poder enseñar con un lenguaje más lúdico. Más lúdico, exactamente. Claro. Sí, síganme en @dermatologiatabilo. Claro, en el fondo esto ya lleva un tiempo y afortunadamente hemos superado la barrera de los 50.000 seguidores en Instagram, que es una cosa que nunca me imaginé. Entonces para mí es muy bonito eso porque es como que trabajé duro por eso. O sea, quiere decir que lo estás haciendo muy bien, lógicamente. Afortunadamente, pero cuando empecé, nada, porque además que yo soy un perro chico de la dermatología, a mí no me conoce nadie. Pues. Entonces, desde que yo llegué de Cuba, más encima, que en el fondo no podía tirar los papeles o estaba pendiente de eso, y aquí el gremio de dermatólogos es más o menos chiquitito, medio receloso, yo siempre me sentí como con el síndrome del impostor, ¿cachai? Como que estaba en otro lado, no me van a recibir bien aquí, este gallo viene de Cuba, ¿qué va a saber este gallo de la medicina que nosotros hacemos? Entonces, publicando algunos videos en Instagram, tampoco agarraban mucho vuelo, ¿ah? Después empecé a subir un poquito de video a TikTok, y eso TikTok siempre te da un poquito más de plataforma, pero tampoco agarraba mucho vuelo. Y de repente, era un jueves en la tarde, 21 horas, un atardecer bonito de octubre, y se me ocurre decir, ya voy a subir el video de acné de la mujer adulta. Entonces el acné de la mujer adulta tiene unas características especiales que es un poquito distinta, que se acompaña de algunos síntomas testosterónicos, que se llama el síndrome de Saja, seborrea, acné, hirsutismo, alopecia, vellito facial y acné inflamatorio de predominio del reborde mandibular. Entonces lo publico y me voy a dormir. Me despierto el otro día, agarro el celular y las notificaciones del TikTok, 99 más. Me funaron, dije, algo pasó aquí, no, ya esta es mi primera funa, no sé qué pasó aquí.
algo... Lo primero que se me vino a la mente. que hice, de verdad, dije, y lo veo, y claro, por la cuestión había generado tanto interés que dije, algo hay acá, ¿cachai? Claro. Entonces, finalmente, entre que tenía esta noción de que me quería dedicar quizás a cáncer de piel y a cirugía de piel, pero estaba esperando los papeles para quizás hacer algún postítulo o una subespecialidad en cirugía, y eso nunca me resultó entre el estallido social y la pandemia. Y tiramos en el fondo el emprendimiento que agarra vuelo con acné, decidí en el fondo seguir un poquito ese camino y seguí un poquito, en el fondo encontré mi nicho, ¿cachai? Y eso además se combinó un poco con la noción, me dio la impresión de que los pacientes que tenían acné nunca fueron, como que nunca los pescaban mucho, si esa es la verdad de las cosas. Entonces me da la sensación de que muchos de ellos no quedaban muy satisfechos con su atención dermatológica, entonces había un espacio ahí para rellenar con una atención de calidad, efectiva, cercana, y en el fondo, si tú te dedicas a acné, la gracia es que tienes un volumen de pacientes gigante. Entonces, afortunadamente, en el tiempo la consulta se me fue llenando y ya tengo mi grupo de pacientes eternos, porque el acné también es una enfermedad crónica, no tiene cura, entonces los mantengo en seguimiento para siempre. Y finalmente abrimos este portal que era dermacné.cl y también lo empezamos a echar a andar y no sé qué onda. Si yo me dedico a acné, tú pensarías que la mayoría de mis pacientes son hombres quinceañeros. El 70% de mis pacientes son mujeres adultas. Entonces, ellas son además las que movilizan más las redes sociales, los videos. Ellas son las que están moviendo todo, el TikTok, el Instagram, y son finalmente las que cayeron ahí a la plataforma. Y ya en un tiempo más estamos a punto de cruzar la barrera de los 10.000 pacientes atendidos. ¿Cachai? Por la plataforma. Por la plataforma. Qué bueno. Entonces, Bueno, yo creo que es lo que dices tú en el sentido de que el acné es algo tan frecuente que hay mucha información, pero no hay como información profunda sobre el tema. Eso Entonces es. muchas veces dicen, no, voy a hacer un tratamiento, me dijeron, una cremita aquí de la abuela, Eso es. y nadie busca porque algo, bueno, todos tienen acné y probablemente no van a buscar la solución inmediatamente. Y a través del portal y redes sociales, claro, se dan cuenta, oye, mira, aquí efectivamente hay un tratamiento, un lugar donde yo puedo acudir y tratarme la cuestión realmente como corresponde. Exacto, yo creo que tú tienes mucha razón, porque en algunas enfermedades podría ser la falta de información, pero en otras enfermedades pareciera ser que es el exceso, una cosa bien interesante, porque vivimos en un mundo de sobreinformación, entonces casi que tú empezás a buscar dermatólogos, especialistas, médicos, y decías, ¿a quién le creo? Pues, ¿cachai o no? No, y hay mucho crema cosmética, comerciales en la tele hablando de cómo Claro. tratar el acné, entonces ahí es Es siempre muy está la confusión. difícil discriminar qué es lo verdadero o qué es lo mejor para mí, porque digamos que eso tiene sus pilares y tiene sus formas de tratar, pero cada paciente es un mundo distinto, y entonces en mi cabeza afortunadamente he ido acumulando tanta experiencia, tantos pacientes, que te juro que como que la cabeza te va cambiando un poco, porque ya casi que no me quedo con los diagnósticos más clásicos que están en las guías o que están en los libros, porque siento que no me sirven mucho. Entonces, no sé, de la rosácea, la clasificación clásica de la rosácea, que es la que te enseñaron a ti en la universidad, me la enseñaron a mí también en la especialidad. Entonces está la rosácea eritematosa, después está la rosácea papulopustulosa, que es la más inflamatoria, la que cursa con espinilla y como nodulito inflamatorio. Después está la variante fimatosa o la rinofimatosa, que es cuando se modifican las glándulas sebáceas, que son estas narices grandes, usualmente de gente un poquito alcohólica, y está la rinofima, también se le puede modificar el mentón, y después está la rosácea ocular. Entonces, pareciera ser una cosa bien interesante desde el punto de vista psicológico del médico, que es como que busca algunos de estos hallazgos y se trata de anclar en una de estas cosas. Pero creo que eso en el diagnóstico de las enfermedades de la piel es contraproducente, no te sirve, porque en verdad todas son medios eritematosas y todas tienen episodios papulopustulosos. En algunos pacientes pueden evolucionar a la rinofima. Entonces, en verdad, después de ver tantos pacientes con estas condiciones, yo ya me creo, así medio chamullero, como glándulo sebaciólogo. A eso me dedico. ¿Cachai? En el fondo me dedico a la glándula sebácea, porque un grupo de pacientes, por ejemplo, los pacientes que vienen por acné, un 30% tiene rosácea también. Entonces no tiene mucho sentido categorizarlos o catalogarlos tan bruscamente o tan categóricamente, porque siento que ahí es cuando se generan las confusiones.
Entonces, el paciente peregrina un poco a veces de dermatólogo en dermatólogo porque sabéis que este gallo me dijo que tenía acné y me partió la Dapaleno, que es una crema para el acné muy característica, pero que irrita como endemoniado. Entonces, tiene un poquitito de rosácea, nadie las tolera y siempre piensan que son alergias y no son alergias, ¿cachai? Entonces se espantan con el tratamiento. Pero alguien le dijo que era rosácea y dado que era rosácea, empezó los otros tratamientos para la rosácea, pero si tiene puntos negros, tiene acné, tiene comedones y si no se le quitan los puntos negros no resuelve el problema, entonces siempre queda subterapéutico y así. Entonces, eso para mí ha sido muy interesante porque me ha permitido, en el fondo, conocer en profundidad la enfermedad y en mi cabeza, por ejemplo, yo tengo 125 posibilidades de rosácea. Cada paciente que llega tiene un perfil distinto y tiene problemas que son más importantes o menos importantes para poder resolver y cuyo retorno de la inversión les va a traer más beneficio de acuerdo a tal o cual medida. ¿Cachai? Eso es lo más entretenido. O sea, es súper interesante cómo fue todo el proceso en que llegaste y bueno, toda la experiencia que has recopilado producto de lo mismo. Y en base a eso me gustaría saber un poco tu impresión del paciente cuando llega a la consulta. Primero enfocarnos un poco en el acné, sabiendo que las dos son patologías, como tú dijiste, de la glándula sebácea, ¿no es cierto? El acné, que es lo más frecuente de todo. Si pudieras de alguna manera como categorizarlo a grosso modo, no con eso del libro, pero más o menos cuando llega un paciente, ¿cómo tú divides a los pacientes más o menos para ver cuál puede ser la causa del acné de ese paciente? ¿Cómo lo haces tú en tu práctica? A mí me gusta mucho la analogía, esta la medio inventé o la he estado desarrollando en el tiempo, y que tiene que ver con la noción de que hay muchas cosas que participan en la enfermedad, pero a la vez eso genera la confusión en los pacientes. Entonces, ¿el acné se produce por la alimentación o no se produce por la alimentación? Yo como chocolate y me parece acné. ¿Será por eso o no será por eso? Mira, la alimentación puede influir, pero no es lo más importante. Entonces, el acné en verdad, precisamente esta es la analogía que yo uso, es como un vasito que se rebalsa. Eso es. Y en ese vaso que se rebalsa, lo primero es la genética. La genética cumple un rol importante y por ahora no se puede modificar. Pero después de eso viene la carga bacteriana. Y la carga bacteriana superficial cumple un rol en el acné, pero esa bacteria no se contagia. Esa bacteria la tenemos todos, que es el Cutibacterium acnes. Y pareciera ser que los pacientes con acné tienen mucho de eso, tienen una carga alta y además son súper sensibles a su presencia. Hacen como se le llama la teoría del superantígeno. Es como un antígeno que genera mucha reacción en los pacientes. Después de eso viene la inflamación, y asimismo hay pacientes que tienen acné más inflamatorio o menos inflamatorio. Y el acné muy inflamatorio usualmente se trata con antibióticos, esa es la idea. Pero curiosamente los antibióticos no sirven para matar bacterias en la piel, o al menos no los de la familia que nosotros utilizamos. Los antibióticos que nosotros usamos son verdaderos antiinflamatorios cutáneos, las tetraciclinas. La tetraciclina, la minociclina, el tetralizal o la doxiciclina son verdaderos antiinflamatorios cutáneos. Algunos sí tienen un rol antimicrobiano y se puede utilizar la doxiciclina para las infecciones, no te quepa duda. Pero los otros, más o menos antimicrobianos, el tetralizal o la imiciclina, nadie trataría una infección de la piel con eso. Pero son muy buenos antiinflamatorios cutáneos, porque inhiben la ozonización de los neutrófilos, eso sirve para todas las enfermedades que generan pus. Entonces, si tiene o no inflamación es una cosa importante. Y ya después cuando aparecen las hormonas, usualmente eso es causa suficiente para producir la enfermedad. Eso rebalsa el vaso y supera el horizonte de manifestaciones clínicas. Entonces, eso es lo más importante. En la medida en que yo te voy teniendo el vaso cada vez más vacío, es decir, te tengo con las hormonas más o menos controladas, te tengo con baja carga bacteriana y sin inflamación, tú estás con un margen terapéutico más amplio, puedes hacer tu vida normal, y no evita los brotes y no se expresa. Pero si tienes efectivamente un margen terapéutico muy estrecho, no te queda duda que cualquier cosa te puede descompensar. Y así algunos alimentos, usualmente los derivados de la leche de vaca, los sueros de leche de vaca, usualmente son muy proinflamatorios y tienen una hormona que es el IGF-1 que activa las glándulas sebáceas. Entonces, curiosamente, para el acné es mejor tomar leche entera que leche descremada, porque las leches enteras tienen más partes de grasa que de las partes del suero de proteína, y las leches descremadas tienen más suero de proteína, que es la que inflama la piel. Y el que vendría siendo el extremo de esos son los whey protein o los suplementos de suero de leche de vaca, que en el fondo son puro suero de leche de vaca, y eso a veces sí los hace brotar a los pacientes, ¿cachai? Pero en el fondo es porque el vasito está muy relleno. Entonces yo le digo a los pacientes, si yo te tengo el vaso medio vacío, haz tu vida normal. Y yo en general no me meto en la alimentación de los pacientes, nunca. No les menciono el peso, no les modifico los hábitos, jamás. Pero bajando los otros, pueden comer prácticamente lo que quieran. Exactamente. Yo les digo así, medio en talla, obviamente. Si tú no tenés comedones... bueno, y para terminar,
estas son las 4 causas que son suficientes para producir la enfermedad. Pero si no hay comedones, no hay puntos negros, no hay obstrucción del poro, no hay acné. Ese es el origen de todo y es el diagnóstico, es patognomónico. O sea, el comedón es 1:1 con el acné. Si hay acné, hay comedones. Si hay comedones, hay acné. Si no hay acné, no hay comedones. Y si no hay comedones, no hay acné. Y se acaba el debate. Entonces, cuando alguien me viene a la consulta y me dice, oye, ¿sabéis que me han dicho que tengo acné? Otro me ha dicho que tengo rosácea. Lo primero que voy a buscar es si tiene o no comedones. Y si no tiene comedones, no tiene acné. Puede Comedones, tener puntos negros. puntos negros. No tiene acné. Ahora, si tiene puntos negros, al menos tiene acné. Podría tener otras cosas también. Pero eso es lo que yo estoy buscando. Entonces, si bien estas son las causas necesarias para producir la manifestación de la enfermedad, nada ocurre si no hay puntos negros. El punto negro es el origen de todo. Es la causa incausada. Es el ABC. Es el prólogo. Es el 1, 2, 3. Es el alfa y omega del acné. ¿Cachai? Y de hecho, Soy creyente. y eso de hecho es, a mi gusto, el objetivo del tratamiento. Hay que tener a los pacientes sin comedones y si tú tienes el paciente sin comedones, se acaba la enfermedad. Cómo lo llevas para allá es otra cosa, hay distintas estrategias, pero eso es lo que hay que alcanzar. Y una vez que ya lo tienes sin comedones, tomas todas las herramientas que tienes disponibles para que no se reproduzcan y evitas la reactivación de la enfermedad. Entonces yo diría que en eso voy discriminando. En mi cabeza apenas se sienta el paciente, uno ya cacha un poquito si es una mujer adulta, al tiro me voy metiendo en el tema hormonal, porque cuando digo hormonas en verdad me refiero a la testosterona. Entonces casi que al tiro voy preguntando, ¿tú tomas pastillas anticonceptivas? No, la suspendí ya. ¿Y por qué la suspendiste? Ya sí. Entonces voy viendo cuánto participan las hormonas y si están o no dispuestas a tomar pastillas anticonceptivas, que ayudan muchísimo. Lo otro es lo examino, veo si tienen o no muchos comedones. Lo otro veo si están muy inflamados o no, a ver si requieren de ciclos de antibióticos. Y finalmente las terapias tópicas con antibióticos son en fondo la regla y se utilizan prácticamente a permanencia. ¿Cachai? Perfecto, súper claro, la verdad, porque si tú ves un paciente joven, como tú dijiste en la pubertad, probablemente está tirado más a un desbalance hormonal. Ajá, entonces la verdad es que las hormonas siempre participan, entonces yo no trato de discriminar en qué pacientes el componente hormonal tiene o no una alteración hormonal, sino en qué paciente el componente hormonal es protagónico claro. o lo puedo modificar. Claro. Y asimismo el acné, por ejemplo, de los hombres, también se produce por la testosterona, pero eso no lo puedo modificar, o por lo menos Ahí no como cambia tu primero. esquema de tratamiento, Cambia va el a ir esquema de algo tratamiento. más antiinflamatorio. Por ejemplo, probablemente. si es muy inflamado, lo trato con antiinflamatorio, ahí ya me tengo que pasar a medicamentos modificadores de la enfermedad como la isotretinoína. Entonces, usualmente, en este caso, las mujeres tienen más opciones terapéuticas que los hombres, no te quepa ninguna duda. Oye, bueno, y tú lo primero que te enfocas es en controlar la inflamación cuando viene muy inflamado, o sea, viene muy florido el cuadro, lo intentas controlar. Exacto. ¿Y cuáles son genéricamente? Bueno, vamos a hacer una receta aquí para que, para que se vayan a la casa, pero genéricamente, ¿cuáles son los tratamientos, como tú me dijiste eso? Pero también está la isotretinoína, ¿no es Ajá. cierto? ¿Qué otra línea de tratamiento tú puedes echar mano para poder mantener a un paciente sin estas descargas o episodios, por así decirlo, de espinilla? Hay cremas en el mercado, todos los laboratorios grandes tienen sus líneas anticomedogénicas que Claro. tienen diferentes productos, ¿no es cierto? Retinoid también en tópico, etcétera. Esas son todas las medidas que están disponibles y así tú tienes medidas específicas y medidas generales. Dentro de las medidas generales, usualmente las duchas cortas, el no lavarse de manera exagerada es un pilar, la gente se lava demasiado. Hay que utilizar en general lavados suaves. Yo diría que siempre hay que tratar de priorizar un lavado suave de la piel antes de lavarlo demasiado. Todos estos jabones en barra, que son como controladores del sebo, para mí son venenos para la piel. Hacen, pero añicos la superficie cutánea, alteran demasiado la barrera, así que están prohibidos. Siempre espumas de limpieza, suavecitos, ojalá con un poquito de ácido salicílico. Y el ácido salicílico es una molécula estrella en el acné, porque yo diría que es la única molécula que realmente me desincrusta los comedones o me los deshace de a poco y así evita mucho su reaparición. Después de eso, algunas cremitas humectantes sirven bastante, porque en el fondo el acné tiene que humectarse, y por supuesto que el protector solar. Entonces eso sería como lo básico, digamos, que va en todo el mundo. Y casi siempre tú le incluyes alguna utilización de retinoides nocturnos, que son básicamente la base del tratamiento. Los retinoides son los derivados ácidos de la vitamina A, ¿cierto? La vitamina A es el retinol, el que participa en el desarrollo de la retina cuando nosotros somos niños, y por lo tanto todos los que derivan de la vitamina A son los retinoides, y los retinoides son el eslabón perdido de la salud cutánea. Es una locura. Si yo te mencionara la cantidad de beneficios que tiene los retinoides, tú me decís, este gallo está chamullando, es mentira, pero el retinoide en el fondo modifica los espesores de la piel. Ese proceso se llama la retinización.
Y la retinización es el objetivo de tratamiento que tú tienes o lo que la mayoría de la gente interpreta como una piel sana. Como que tengo la piel sana es cuando está retinizada. Y eso es un estrato córneo muy delgadito, la capa más superficial o prácticamente ausente, casi no cumple una función fisiológica de eso. Y el resto de las capas de la epidermis, en general un poquito más gruesa, un estrato basal potente con un estrato espinoso potente. Y además la dermis se va engrosando con más colágeno, más elastina. Entonces la retinización usualmente es muy útil. Pero además los ácidos retinoicos disminuyen el cáncer de piel, disminuyen las manchas y modifican en parte la expresión genética de los comedones. Por lo tanto son los únicos medicamentos que han demostrado tener un rol parcialmente curativo en la enfermedad. Eso en el tiempo es lejos la mejor inversión que pueden tener los pacientes. Si los retinoides son tan maravillosos, Joaco, ¿por qué no estamos todos con retinoides? Todos deberían... Porque tú estás con retinoides. Porque los retinoides irritan. Entonces, como toda la vida tiene sus pros y sus contras. Entonces, la curva de tolerancia a los retinoides es un poquito incómoda. El proceso en que tú te vas llegando a retinizar es más o menos incómodo. Además, algunos retinoides te medio fotosensibilizan. Resecan la piel. Te resecan la piel, disminuyen un poquito la producción de sebo, por eso mismo ayudan para el acné. Y además están absolutamente contraindicados en el embarazo. Los retinoides, ¿por qué están contraindicados en el embarazo? ¿O por qué tienen una modificación genética? Pues los retinoides son las moléculas más apolares que se te pueden ocurrir. O sea, el receptor de los retinoides es nuclear. Eso atraviesa la membrana nuclear. Llega eso al gen directo. Entonces, en el fondo, eso atraviesa todas las membranas corporales, pasa a la placenta, pero nadando para atrás. Entonces, es súper importante que las mujeres, por ejemplo, si necesitan tomar isotretinoína o retinoides, en general no pueden estar ni en campaña en el embarazo, mucho menos embarazadas, porque esos son teratogénicos y son categoría X. ¿Cachai? Entonces, si un paciente ya puede recibir eso y retinoides, ya tiene la batalla más o menos ganada. Pero además, efectivamente yo le puedo echar la mano a los retinoides orales, que vendría siendo la isotretinoína, y es un medicamento que se ha considerado históricamente fuerte. Afortunadamente, yo casi nunca lo uso en dosis alta, entonces yo he establecido un protocolo en el cual a los pacientes los desinflamo, usualmente con antibióticos, los tengo 5 medones con retinoides tópicos instalados y les dejo la isotretinoína casi de mantenimiento. Yo hoy en día, que debo tener como a 10.000 pacientes en tratamiento, no tengo a nadie con dosis altas de isotretinoína, siento que no lo necesitan. Y la gran mayoría de los pacientes que necesitan isotretinoína los tengo o con 1, o con 2, o con 3 cápsulas semanales. Y los mantengo el tiempo que ellos lo deseen. Oye, solamente de duda personal, pero la isotretinoína oral, ¿tiene alguna indicación en ciertos pacientes, en todos? Entonces, depende. En teoría. O en los casos severos. En teoría, la isotretinoína se indica, dado que es un medicamento que se ha considerado históricamente fuerte, se ha considerado para los acné noduloquísticos severos. Esa es la indicación. Pero como todas las cosas en la medicina, siempre se ha ido retrocediendo un poquitito en eso. Y fíjate que la isotretinoína cuando recién salió al mercado, los tipos yo pienso que fueron brillantes, pero fueron demasiado previsores y no los pescaron lo suficiente. Porque la publicidad de ellos era la primera dosis antes de la primera marca. Esa era ¿cachai? Y yo creo que eso tiene razón. Tú tenés que ser tan proactivo con el tratamiento que si tenía un paciente que aunque tenga un acné leve a moderado le puedes partir un poquito de isotretinoína con un margen de seguridad alto, por decirlo así. No se trata de ser desproporcionado, pero si se trata de ser un poquito proactivo, tú en el fondo le frenas la enfermedad, le frenas todo eso, tú le ahorras todo ese proceso al paciente, ¿cachai? Entonces, de todas maneras, hay casos en que está más indicado todavía, pero yo de a poquito he ido doblando un poquito esas reglas como para tratar de ir empezándole la isotretinoína en dosis chiquititas, ojalá lo antes posible para poder modificarles la enfermedad, digamos de manera muy precoz y eficiente. Y no queden secuelas. Y no queden secuelas. Y eso es el tema. El acné es una enfermedad tiempo dependiente. Sí, mientras más tarde llegáis, más cicatrices, y las cicatrices son intratables, Juaco. O sea, yo hago láser potente, siento que le pego harto el asunto. Mejoran un 50, un 60, a veces un 70%, las cicatrices no se van. No desaparecen. No, eso desaparece. Es una base de principio. Es una base de la cirugía también, ¿cierto? Entonces, es súper importante, si es que uno puede, ahorrarle eso a los pacientes, ¿cachai? Y yo eso lo veo, para mí es cada vez más bonito eso que a veces me traen, es como un evento como incluso emocional, si tú lo quieres, la consulta, pues yo lo cacho que entra el papá lleno de cicatrices y me trae al niño que está recién empezando. Entonces,
Uno tiene que ser sensible con esas cosas. Es decir, no tiene nada, échate esta crema. No, pues tenéis que pescarlo, ¿eh? Porque en el fondo el papá está preocupado que le vaya a pasar lo mismo. Oye, y es un trauma que cargan muchas personas. Pero no Entonces, te quepa obviamente no duda. quiere que le pase lo mismo a Sí, la la gente hoy se afecta muchísimo, muchísimo por eso. Así que siempre hay que ser un médico buena onda, hay que ser muy cariñoso, muy cercano, pero también tienes que ser como un poquito proactivo, un poquito valiente, echarle un poquito, porque la otra cosa es que la isotretinoína, como está contraindicada en el embarazo, todos los dermatólogos le tienen pánico a esa cuestión. Entonces tratan de no dejárselo a nadie. Entonces yo quiero decir que mi práctica tiene un enfoque de género porque pienso que hay muchas cosas que son como machistas respecto a la práctica del acné. Entonces casi que ninguna mujer que requiere isotretinoína la recibe si no quiere tomar pastillas anticonceptivas. Y eso es como violento igual, pues, ¿cachai? Entonces es como que la mujer no está recibiendo la mejor terapia solamente porque tiene una decisión personal de no tomar pastillas anticonceptivas. Y así muchas pacientes que son, usualmente las mujeres son las que más les afecta y empiezan a tener secuelas, quedan frustradísimas, no te lo puedes imaginar. Entonces ahí en el fondo yo me la juego un poco por ella, pero les ruego que no se embaracen, por favor. Pero en el fondo es como decía el profe Vukusic, no sé si te acordás del profe Vukusic, que decía que tenía un paciente grave y un colega le decía al cirujano, no, yo no lo voy a meter a pabellón porque no sé qué me pasaría a mí. ¿Qué te va a pasar a ti si es el paciente? Entonces aquí es lo mismo. Obviamente uno se expone a veces un poquito a ser, si es que quieres, como yo me dedico a esto, quizás un poquito exagerado con el tratamiento. Pero no me importa, porque en el fondo me la estoy jugando por los pacientes. Pues, esa es la idea. Bueno, Tomás, y hablando entonces de la comparación un poco del acné con la rosácea, entrando un poquito más ahora en la rosácea, ¿qué nos puedes hablar más o menos lo mismo en términos generales de cómo es el diagnóstico, las bases de por qué ocurre, qué es la rosácea? Y bueno, ¿cómo son tus líneas de tratamiento en este tipo de patología? También es súper frecuente y también me imagino que tiene un grado de subdiagnóstico bien importante en la sociedad. De todas maneras, lo que tiene interesante la rosácea es que, a diferencia del acné, no tengo un elemento que sea tan característico para su diagnóstico. Mientras en el acné yo estoy buscando el comedón, el punto negro, la obstrucción del poro, la rosácea es más bien una constelación de síntomas y por lo tanto usualmente la definición muy clásica son como los eritemas o las rojeces de las zonas centrofaciales que afectan la nariz, también la frente y el mentón, una extrema sensibilidad cutánea y estos eventos como de flushing o de enrojecimiento ante distintos tipos de estímulos que usualmente son irritantes vasculares, fuentes de calor, comidas picantes, alcohol. Entonces el famoso bronceado de cantina usualmente es un paciente que podría tener una rosácea inicial, entre otras cosas. Obviamente el diagnóstico diferencial es amplio, pero eso es lo que es más frecuente. Ahora, lo que es interesante para mí es que en la práctica yo he tratado de discriminar qué pacientes tienen o no un verdadero parásito facial, Joaco. Esta es la cuestión. Y ese parásito, en verdad, todos lo tenemos, es un ácaro que es comensal, forma parte de la microbiota cutánea que todos tenemos. Pero hay algunos pacientes parecidos a la bacteria del acné que tienen mucho de eso. En vez de tener 2 o 3 por cada unidad glandular, tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y reaccionan más a eso también. Y reaccionan más a eso. También tiene una cosa así como media súper antígeno. Entonces, los pacientes, hoy en día yo cada vez más estoy convencido que en la rosácea estamos prácticamente tratando o estamos buscando tratar sin saberlo la sobrepoblación de ese bicharrasco. De eso se trata. Entonces, la rosácea, en verdad yo estoy, cuando los voy a examinar a los pacientes que tienen exclusivamente rosácea, lo primero que trato de discriminar es eso, si tienen o no el Demodex o si tienen mucho Demodex, por decirlo así. Demodex es el parásito. Demodex es el parásito. No es ese monstruo de Stranger Things. Se parece. El Demogorgon, ¿cómo se llama ese? El Demodex. Y por eso traje algunas de estas fotitos porque el Demodex en verdad tiene resolución microscópica y no es que yo tenga visión así, es el Superman del asunto, pero en el fondo se puede ver clínicamente, no es difícil. Y en verdad se ve eso cuando tú estiras la piel e iluminas la piel en un ángulo especial, se alcanzan a ver como unas puntitas blanquitas que emergen de los poros. Bajo visión directa. Bajo visión directa. Además, el lente te ayuda y si le pongo el dermatoscopio se ven los poros y se ve un puntito blanco central que usualmente no es un Demodex, sino que es la acumulación de múltiples Demodex que están emergiendo o están dejando su cola afuera del poro y que eso tiene un poquito de queratina y sebo y una serie de cosas. Pero en el fondo esa es la manifestación clínica de lo que se ha denominado la demodecidosis.
Esta es una demodesidosis, pero aquí no se ve con mucho detalle. Esa foto está un poquito mejor. Tenemos la próxima. Ahí. Ay, Esas son las colas del Demodex. todos esos blanquitos que Todo están eso ahí. Eso mismo. Eso mismito. Eso mismito. Entonces, sí, en el fondo, eso es lo que yo le busco al paciente. Porque en mi cabeza, y esa es la cosa que es, de nuevo, como interesante para mí, cómo he ido cambiando un poquito los esquemas terapéuticos, como la rosácea siempre se ha ordenado como ya, esta es la rosácea eritematosa. Si son rosácea eritematosa, hay que usar metronidazol en gel. Si es papulopustulosa, se utilizan antibióticos. Y si es fimatosa, se operan. O si tiene rosácea ocular, se tratan con corticoides. Pero en verdad, todo eso tiene debajo si tiene o no tiene Demodex. Porque si tiene Demodex, el tratamiento es el Demodex y resuelve todas. Incluso las rosáceas oculares resuelven con antiparasitarios. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué se producen los orzuelos, Joaco? ¿De dónde vienen los orzuelos? Los orzuelos se producen por inflamación de las glándulas de meibomio, que vendrían siendo el equivalente a las glándulas sebáceas, pero del párpado. Por lo tanto, si tú los miráis y eso, le sacáis una pestaña, un paciente que tiene rosácea, la ponía al microscopio, eso está lleno de Demodex. Y tú le quitas el Demodex y se acaban los orzuelos, ¿cachai? Entonces eso es súper interesante. O por qué el paciente con rosácea ocular cursa con ojo seco. Uno pensaría que, bueno, quizás tiene menos lágrimas, pero tú le tomas el test de Schirmer, que es el que te va midiendo la cantidad de lágrimas, y esos pacientes tienen la cantidad de lágrimas normal, o incluso tienen exceso de lágrimas. Pero ¿cómo puede ser eso que tengan ojos secos y tengan exceso de lágrimas? Es porque tienen una lágrima inestable. Ellos sufren de ojo rojo, crónico, seco, evaporativo, porque no tienen los aceites que quedan en la superficie que evita que se evaporen. Entonces, en la piel pasa algo parecido. El Demodex se come el sebo y por lo tanto estos pacientes cursan crónicamente con una alteración de la barrera cutánea, y esa cosa de que están crónicamente deshidratados lo hace extremadamente sensible. Pero en el fondo, la sensibilidad de la piel es consecuencia de la sobrepoblación del Demodex, y una vez que tú corriges eso, el resto de las cosas tiende a compensar. Y el tema es que el Demodex se ha tratado clásicamente, bueno, esto no ha permeado tanto el inconsciente de los dermatólogos a mi gusto. Y yo lo cacho eso porque me van rebotando pacientes de algún otro lado. Es como, ¿sabes que a mí me tomaron el test de ácaro y salió negativo? Pero eso no sirve, ¿cachai? El test de ácaro no sirve. Porque primero que todo, todos tenemos el ácaro. Y segundo, si saliera positivo, saliera negativo, no me lo descarta. Si sale positivo, yo tengo que ver qué manifestaciones tiene eso en la piel. Por lo tanto, usualmente el examen clínico es hasta más útil, porque tú tienes que ver que los poros estén en el fondo congestionados de este bicho. Si yo probablemente los veo a ustedes ahora con el lente, igual les encuentro un poquitito de Demodex, pero que eso les produzca o no síntomas. Entonces a veces se los veo en la consulta y si no tienen síntomas ni se los menciono, porque no los voy a dejar sugestionados con eso, ¿cachai? Entonces tú lo tratas en la medida que está produciendo problemas. Pero si me concentro mucho en despoblarlo del Demodex, alcanzo a resolver como entre un 80 o 90% de los pacientes o de los síntomas. Aún así, me queda como un 10 o un 15% de los pacientes que, a pesar de que los tengo despoblados de Demodex, se siguen poniendo muy rojos, están con dilataciones vasculares, con la telangiectasia. Eso se acompaña, se superpone con el daño solar. Entonces, en esos casos los tengo que pasar básicamente a rehabilitación cutánea. Y en eso les hago luz pulsada intensa, láser, y ahí les voy corrigiendo sobre los síntomas. Pero parto con el tratamiento médico. Este es un paciente suizo, muy simpático. Hablaba así como medio raro. Hola, doctor, ¿cómo está usted? No sé qué onda. Pero me viene a ver por otra cosa. Pero paralelamente creo que me viene a ver por una verruguita en la planta, se la raspo, perfecto. Pero me viene a decir, bueno, y también tengo eso, pero no te preocupes, me han visto como 6 dermatólogos, 3 en Suiza, 3 acá, y esto es crónico mío, no tiene solución. Entonces yo lo veo y lo empiezo a ver y a ver si podemos avanzar una. No, échate para atrás. O eso, no, para adelante. Una más. Entonces, le estiro la piel. Este es lo que yo le llamo el test del pellizcamiento o el test del Dr. Tommy. Voy a ver si paso la historia a la medicina. ¿Okay? Yeah. Entonces, en el fondo, les estiro la piel para que el Demodex se ilumine en este ángulo. Y estas son puras colitas de Demodex. Entonces, le digo, mira, a mí me parece que tú tienes una demodesidosis. En el fondo, es como un parásito que produce síntomas de la rosácea y por eso está con espinillita intermitente. Me miró el gallo, me dijo, te sudaca este gallo, no sé. Bueno, ya, pero él muy caballero, muy amable. Entonces le dejé ciclos con ivermectina oral, ciclos con ivermectina tópica. Y mi secreto es el azufre. El azufre, una molécula lo más rasca que tú te puedes imaginar. El bicharraco se retuerce en presencia y llegó a los 3 meses así. Mira. Entonces dice, oye, en el fondo dice que le cambió la vida. Me dijo, oye, te felicito, nunca me había sentido así. Así que en el fondo
me da la sensación de que esto está súper subdiagnosticado. Esa es una paciente que me viene a ver, me la mandaron porque estaba con muchos orzuelos y estaba con una rosácea ocular con tratamiento de corticoides crónico. Estaba para trasplante corneal, imagínate. What? Entonces le sacamos, ahí, mi viejo oftalmólogo, así que le sacó una pestañita, la pongo al microscopio, este es el microscopio de mi consulta, y entonces es el parásito. Entonces le dejamos tratamiento antiparasitario y se resolvió el problema. Le ahorraste un trasplante corneal a una niña de 15 años así de inflamada que lo iba a rechazar. O sea, son pacientes que pueden quedar ciegos. Entonces, esta cosa yo pienso que es importante, ¿cachai? Y tengo un último casito. Este es un niño que me viene a ver de 7 añitos, 7, 8 años, me viene a ver a la consulta porque había visto también 3 dermatólogos y le habían dejado tratamiento como para piel reseca. Entonces, esto es una queratosis pilar, ¿cierto? Pacientes con atopía que también les afecta un poquito la nariz, le habían dejado tratamientos con urea, pero no les funcionaba. Entonces yo lo veo, tiene como este aspecto así como pelito así blanquito. Entonces le pongo el lente y te fijáis cómo se ven las colitas. Claro, Entonces, perfecto. yo dije, oye, esto me parece que es una rosácea infantil, creo que esto es un Demodex, creo que esto es un parásito. Y lo mismo, así la mamá me queda mirando y entonces les dejo tratamiento con un poquito de ivermectina tópica, eritromicina, azufre y a las 4 semanas ya está, así se la había quitado. Perfecto. ¿Cachai? Mira, Entonces, qué efectivo. Súper efectivo y en el fondo pacientes que se ahorran exámenes, biopsias, cosas y en el fondo si tú te fijas el diagnóstico no es difícil tampoco, no es que yo sea un mago a esta cuestión y en verdad los gringos llevan hablando años de esto y ahora sí está muy en boga el tema del Demodex, es como que ha ido adquiriendo más importancia. Lo único que te voy a recordar es, me había los pacientes que tienen la rinofima usualmente son pacientes que han tenido actividad muy intensa de las glándulas sebáceas por mucho tiempo y han estado inflamados por mucho tiempo, pero efectivamente no tiene correlación con el hecho de ser alcohólico, no tiene nada que ver con eso. De todas maneras, el ser alcohólico o tomar alcohol empeora el curso de la enfermedad. Es un factor de riesgo, de hecho, para producir la rinofima, pero que eso... el hecho de tenerlo no significa lo otro. Exactamente, o sea que es importante que no estigmaticemos a esos pacientes porque obviamente me ha tocado que hay pacientes que no han asistido a la consulta porque de nuevo hay mucha violencia médica y les da lata llegar a un médico que les va a hacer esos juicios de valor y una serie de cosas, entonces son pacientes que tú finalmente estás alienando, estás separando de acercarse a la consulta para recibir un buen tratamiento, así que de todas maneras. Claro. Bueno, Tomás, oye, 1.000.000 de gracias por todo. Gracias Mucha a ti. información. Ahora hay que procesarla, pero la verdad sensacional y muy claro, muy directo, como siempre he sido. ¿Ah? Así que te quería agradecer la presencia acá. 1.000.000 de gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Y bueno, los dejo invitados también para los próximos programas que vamos a estar ahí subiendo y que visiten la plataforma dermacne.cl y al doctor Távilo también ahí en sus redes. Un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo capítulo.